Hola queridos amigos, bienvenidos a otro programa de Contracara aquí por TLV1, Toda la Verdad Primero. Agradecemos a los que nos siguen, nos acompañan, nos difunden semana a semana, todo nuestro agradecimiento. De la misma manera la gente que colabora con TLV1, va todo nuestro agradecimiento. Hay gente muy generosa con nosotros, va todo nuestro aprecio y por supuesto la gente que puede hacer, sería muy bueno que nos acompañaran, ¿no?, para poder transmitirles como siempre hacemos, toda la verdad. Transmitimos a través de nuestra página web www.canaltelev1.com, debajo de este programa en las redes sociales que nos mantienen semanalmente en contacto, y como siempre ponemos este programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América, como la Virgen de Luján. Le pedimos siempre que nos proteja, nos guíe, nos conduzca por el camino del bien, de la verdad y de la belleza. Y como siempre sumamos ante los enemigos ocultos que tiene no solo este canal, muchos de nuestros amigos y particularmente la patria, pedimos a la Virgen María, Madre de Gracia, Madre de Piedad y de Misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Programa de hoy. Ustedes estamos avicinando, el día de hoy está saliendo este programa al aire, 3 de diciembre, otro aniversario del levantamiento Cara Pintada, allá por 1990, donde hubo obviamente un conflicto, llamémoslo, no de intereses, pero sí de un tema netamente de índole castrense. También se entendía que el mundo venía cambiando, había asumido hacía poco tiempo el presidente Carlos Menem, y por supuesto tenía otra visión del país y de las Fuerzas Armadas que no se contemplaba dentro de lo que era la fuerza. Hubo muchas, rebeliones, pequeñas rebeliones internas, pero particularmente el 3 de diciembre de 1990, el coronel Mohamed Ali Zaineldin, con un grupo de oficiales y suboficiales, tomó cartas en el asunto y hizo su levantamiento ante las autoridades del ejército argentino. Vamos a tocar un poquito este tema, a ver cómo se fue desarrollando, en qué manera, ¿no es cierto?, aunque hemos tenido gratamente aquí al capitán Breido Beit, al mayor Hugo Reinaldo Abete. Bueno, ahora tenemos otro integrante importante dentro del grupo. Han sido muchos, obviamente, los que se han levantado, pero en este caso para mí es un gusto presentar a un ex mayor, abogado, y por supuesto muy dedicado dentro de lo que era el tema Cara Pintada, don Pedro Mercado. Gracias, Mercado, gracias Pedro por estar aquí con nosotros. Gracias, Juan Manuel. Y un saludo también a toda la audiencia que te sigue. Gracias. Viste que en esto estamos cumpliendo, creo que son 34 o 35 años. 34 años. 34 años del levantamiento. Idea general la gente tiene, pero también hay una parte de esta historia que se manipuló como diciendo era un grupo de oficiales que quería generar un golpe de Estado. ¿Era un golpe de Estado o era un problema interno de la fuerza? A ver, es una pregunta, la verdad, bastante amplia para dar una respuesta clara. En principio, todo hecho militar es un hecho político, con lo cual cualquier resultado de un episodio como el que nos tocó a nosotros protagonizar iba a tener sus consecuencias no solo militares, sino también políticas. En lo particular, no nos propusimos, desde luego, un golpe de Estado, más allá de tener la certeza de que de lo que estábamos proponiendo iba a significar también una decisión política que debía tomar en ese momento quien estaba al frente del Ejecutivo. Y bueno, esto iba a tener lógicamente consecuencias en ese ámbito. Pero te diría que no, de ninguna manera puede ser tomado desde el comienzo como un golpe de Estado, porque primero teníamos que dirimir una situación dentro de la fuerza. No toda la fuerza tenía
en el convencimiento o las motivaciones que nos llevaron a nosotros a actuar. Y esto a nosotros nos planteaba primero, lógicamente, a hacer un pronunciamiento dentro de las fuerzas. No solamente de ejército, porque vos sabés que han intervenido también camaradas de otras fuerzas, prefectura, sí. pero y otras fuerzas que también en su momento habían comprometido, dado su apoyo, que dado la evolución que tuvieron los acontecimientos, bueno, no se hicieron presentes porque todo eso se terminó en una jornada. Pero bueno, no era ese el propósito, aunque las razones de fondo de esto hacían, como te digo, a una política de defensa, una política militar que nos llevó a nosotros a tener que tomar esta decisión a órdenes del coronel Seinaldín, por supuesto. Cuando decía nuestra propuesta, ¿qué se refiere a nuestra propuesta? ¿Qué era lo que proponía? Esto de alguna manera tiene un correlato con otros pronunciamientos anteriores, aunque no era exactamente lo mismo, pero de alguna manera todos los episodios que desde Semana Santa del 87 en adelante se sucedieron tienen, digamos, su origen y su consecuencia fundamentalmente en dos hitos de nuestra historia: la guerra contra la subversión de la década del 70 y la guerra de Malvinas. El no haber precisamente dado una solución a ambos episodios, que necesariamente después de lo que era la acción militar en sí, tenía que ser una solución política, y el haber en definitivo llevar esto a un planteo que significaba una persecución, no solo una persecución jurídica como se dio con los mandos, al principio las jerarquías superiores, después mandos medios, subalternos, incluso suboficiales del ejército, y que después hasta se extendió también a otras fuerzas policiales y civiles y hasta sacerdotes, obligaba a tomar una posición, fundamentalmente a aquellas personas que habían sido protagonistas activos tanto en la guerra contra la subversión como en la guerra de Malvinas, y peleando en definitiva bajo las órdenes que los superiores le habían marcado dentro de un esquema constitucional, como fue en el caso de la guerra contra la subversión inicialmente, y en la guerra de Malvinas, bueno, en donde se produjo todo este episodio contra nuestro adversario o enemigo consuetudinario, como es el caso de Inglaterra, quien venía usurpando desde hacía más de 130 años, 135 años para ser más exacto, nuestras islas en el Atlántico Sur. Así que ese fue el origen de todo esto. Y en nosotros, cuando hablo nosotros, hago una aclaración, aunque de alguna manera fueron muchos los que se pronunciaron en estos distintos episodios, de manera, por así decir, más protagónica en los lugares de los hechos, no fuimos tantos. Puntualmente lo menciono al capitán Breide y mi caso, que estuvimos en los 4 levantamientos: Semana Santa, Montecaseros, Villa Martelli y el 3 de diciembre. Y entonces estos pronunciamientos, la motivación fue la misma, es decir, frenar la agresión que se venía llevando adelante contra las instituciones armadas, las instituciones militares y las fuerzas de seguridad,
porque de ninguna manera podía darse o aceptarse que una institución fundamental, digamos, de la nación pareciera que estuviera siendo atacada permanentemente desde el poder político y por extensión también y en forma cultural desde el grueso de la sociedad. Es decir, las instituciones armadas sirven a la nación y sirven, por supuesto, al pueblo que lo contiene, se nutren de todo esto y era, por así decir, la primera vez que había una suerte de escarnio o difamación que comprendía o se extendía a todos los integrantes de la fuerza. No solamente desnaturalizando su función, no solamente desprofesionalizando o quitándoles presupuestos, lo que llevaba a una indefensión de la República, sino también en esta, si se quiere, agresión moral a todos sus integrantes, que eran, por así decir, una piedra de escarnio para toda la gente, fundamentalmente los medios de difusión, o toda una movida cultural que los agredía de distintos modos. Así que si se quiere, fue el origen, y cuando asumió el presidente Menem en julio del 89, él llegó con una propuesta y habiendo, por así decir, aceptado, incluso comprometiéndose a llevar adelante en un esquema de una revolución productiva que él mencionaba, todo un viraje con relación a las Fuerzas Armadas, apoyándose justamente en los sistemas de producción para la defensa, como también una proyección hacia la industria nacional y demás, y de un momento para el otro hizo un viraje de 180 grados en aquello que se dio a llamar en su momento las relaciones carnales, y con un hito que para nosotros fue, por así decir, un punto de inflexión, que fue a principios del año 90 la firma de los tratados de Madrid entre Inglaterra y el gobierno de Menem, con el auspicio de Estados Unidos y de España en ese momento, por el cual se firmaba una rendición incondicional y con una serie de limitaciones, que en definitiva eran limitaciones a la soberanía y a la dignidad de la nación. Todo esto fue en definitiva lo que terminó precipitando los acontecimientos y que derivó en las acciones del 3 de diciembre del 90. Claro, cuando se firma el Acuerdo de Madrid. Exactamente. En noviembre del 89 y en febrero del 90. En febrero del 90. Fueron dos acuerdos, que se hacía un paraguas, y que ahí que no estaba figurado el tema la soberanía, y bueno, y después venía todo lo que vino el proceso de un desguace, ¿no es cierto? Sí, bueno, ese tratado tenía sus cláusulas secretas y demás, pero en rigor lo que significaba básicamente era el control de todo lo que era Patagonia y el mar epicontinental, es decir, no había movimientos ni de tropas, ni de flota, ni de movimiento del espacio aéreo que no fuera controlado por Inglaterra, y después todo el desarme, por así decir, de los proyectos misilísticos, satelital, naval y aeronaval, con lo cual virtualmente era dejar de tener una capacidad defensiva de la República en un nivel como la que la había alcanzado en su momento, y que lógicamente esto lo dejaba absolutamente desprotegida.
Volviendo a Alfonsín, porque se da en el 87, recién decía que es una sucesiva cantidad digamos, de desaveniencias, levantamientos, pronunciamientos. Con Alfonsín, si no me equivoco, en esa época, tengo entendido, si no me equivoco, corríjame, el tema de que empezaban a citar a la justicia civil oficiales inferiores, oficiales jóvenes, ¿no? Ya se había hecho el juicio a los militares, a la Junta, si no me equivoco, creo que fue al principio del gobierno de Alfonsín, y se habían condenado a los que se habían condenado y se habían absuelto a otros. Se suponía que terminaba ahí el problema. Y después comienza la justicia civil en manos de todos los vencedores de los movimientos guerrilleros, que empiezan a ocupar cargos y efectivamente empiezan a llamar a oficiales jóvenes. Creo que en el caso era de Ernesto Barreiro, fue el primero que se opone a presentarse en la justicia civil, inclusive con la presión del generalato. ¿Puede ser? Es así, es así. A ver... Ahora, ¿por qué se anuló el derecho militar si en realidad todavía estaba vigente y ya había estado en ejecución el Código Militar? ¿Por qué pasa la justicia civil? A ver, un poco de historia. Cuando asume el presidente Alfonsín, en diciembre del año 83, todo lo que iba a ser la política militar vino, digamos, en un marco teórico impuesto por dos juristas argentinos, por uno el doctor Nino y por otro lado el doctor Malamud Gotti, que ambos, esto obviamente lo conocimos con posterioridad, pero venían precisamente de Inglaterra habiendo tenido un asesoramiento de cómo tratar la situación de un gobierno militar que se retiraba del poder político. En el año 84, al principio, la causa 83, tenía en ese momento, ¿no es cierto?, una instancia militar, porque estaba vigente el Código de Justicia Militar y el Código de Procedimientos Militar, y como esto no respondía, por así decir, a lo que se buscaba con relación a las Fuerzas Armadas, directamente se estableció por ley una instancia de apelación por fuera de la jurisdicción militar y se trasladó esto a la Cámara Nacional de Apelaciones de la capital federal, que fue la que intervino en este primer episodio, aún estando en vigencia el Código de Justicia Militar y el Código de Procedimientos. Es correcto que en una primera instancia se había determinado llevar a esto a las máximas jerarquías o a la superioridad, por así decir, de las distintas juntas que se sucedieron durante el gobierno militar, siguiendo de alguna manera lo que nosotros conocemos como el principio jerárquico, es decir, que el superior es responsable de las órdenes que imparte y de lo que ejecutan los subalternos en cumplimiento de esas órdenes. Esto es lo que en toda institución armada obra como un principio rector, porque si no, no existiría la posibilidad de imponer una jerarquía y una disciplina en donde el superior da una orden y el subalterno se la cuestiona porque supone, sospecha o entiende que puede no estar respaldada legalmente o sea ilegítima. En función de eso, una vez que se terminó con los mandos superiores y que uno pensaba que ahí se iba a terminar esta situación,
hubo un cambio también de política en donde las organizaciones de derechos humanos, de orientación fundamentalmente de izquierda, ya con intervención en su momento de Berbisky y demás, que todos sabemos que tiene también una procedencia y una ascendencia, un vínculo muy estrecho con el gobierno de Inglaterra, vinieron con esta orientación concreta de que debía someterse no solamente a los que impartieron órdenes, sino a aquellos quienes los ejecutaron materialmente en el terreno. Y se produjo una situación que realmente quebraba todo este sistema jerárquico, porque no se comenzó a citar a los mandos en las distintas instancias, sino que se invirtió y se comenzó a citar a los mandos subalternos, tanto oficiales como suboficiales, y de las distintas fuerzas, fundamentalmente de Marina y de Ejército. En rigor, de verdad, quienes primero habían sido citados eran oficiales de Marina, que estaban previstos que fueran a declarar entre febrero y marzo del año 87, y la Marina en ese momento, los mandos, hicieron todo un planteo y postergaron esa citación, con lo cual quedaron, por así decir, en primera línea la tanda que correspondía a oficiales subalternos del Ejército, y por eso es que se produjo esto en tiempo de Semana Santa del 87, la citación del entonces mayor Barreiro a la Justicia Federal de Córdoba, y cuando él toma la actitud de no presentarse, y en la Brigada Aérea de Córdoba, jefes de la Brigada Aérea lo reciben en su unidad y no permiten que él concurra o él se entregue a la justicia, vienen todos esos primeros actos de Semana Santa que se iniciaron en Córdoba, pero después tuvieron un correlato en distintas unidades del país, con el epicentro que después se formó acá en Campo de Mayo, con el teniente coronel Rico en la Escuela de Infantería. Eso se selló con la aparición de Alfonsín en el lugar de negociación, creo que fue en Campo de Mayo, si no me equivoco, y que da por superado el problema. Bueno, dice la Casa está en orden, ¿no? Felices Pascuas, pero que en el fondo se deja sentado que no va a haber más citaciones de la justicia a oficiales jóvenes o subalternos. A ver, ¿Se sigue haciendo o ahí se suspendió, digamos, como...? Ciertamente, y máxime con la presencia del presidente de la República en Campo de Mayo, no es que se haya firmado un acuerdo ni nada, simplemente lo que en ese momento manifestó el presidente Alfonsín era que entendía las razones por las cuales había llevado adelante ese levantamiento, y que él iba a dar una solución política a esto. Solución política que llegó con dos leyes: la ley de obediencia debida, por un lado, y la ley de punto final. Ambas leyes, en principio la de obediencia debida, por supuesto, se ajustaba en un todo a lo que era este principio jerárquico de la responsabilidad de los superiores que habían impartido las órdenes en esa guerra, en esa lucha, y el tema de punto final limitaba en un tiempo perentorio todas aquellas cuestiones que hubieran salido o hubieran constituido, por así decir, excesos de lo que era justamente la obediencia debida a órdenes impartidas como correspondía. Entonces, con ambas leyes se suponía que esto
que políticamente no se iba a terminar con la persecución, en principio la persecución de la justicia y también un poco la persecución política que se hacía no solo a las personas con nombre y apellido, sino a la institución, Fuerzas Armadas. Cosa que con el tiempo se vio que esto no sucedió y esto terminó derivando en los otros pronunciamientos que se sucedieron. Villa Martelli y La Tablada, los dos, ¿verdad? No, primero fue Monte Caseros. Monte Caseros. Que fue en enero del año 88, estamos hablando de Semana Santa del 87, en enero del 88 se produjo Monte Caseros, que lo comandó el teniente Coronel Rico, y después, en diciembre del año 88, se produjo Villa Martelli, en donde se hizo presente el coronel Seinaldín, y en enero del año 89, exactamente el lunes 23 de enero, se produjo el asalto a La Tablada por parte del MTP, esta organización terrorista, a órdenes de Gorriarán Merlo y con la participación de mucha gente fundamentalmente vinculado al ERP y vinculado también a una corriente del radicalismo, Puillané, Baños, Provenzano, Felicetti, en fin, muchos. Era como 100 y pico subversivos que entraron ahí, ¿no? El número, como muchos de ellos lograron escaparse del cerco que se hizo, pero era más de una compañía como nosotros conocemos, eran entre 150 y 200, pero ellos tenían previsto, con posterioridad a ese hecho, llevar adelante otras acciones en distintos puntos del conurbano, convergiendo a Capital para dar apoyo a lo que en ese momento ellos suponían que era una escalada militar, pero en realidad había sido un acto de esta organización subversiva terrorista, ¿no? Vamos a hacer un pequeño corte. Me gustaría en el bloque siguiente preguntarte, o por lo menos ir pensando sobre entonces el levantamiento del 89, ¿qué rol tenía el coronel Seinaldín? Se decía que estaba afuera y creo que recientemente hubo unas críticas inclusive de Nicolás Casanseu sobre el rol, en fin, muy hiriente de su parte, pero más allá de todo es esa realidad, ustedes que lo han conocido el tema de cerca, y particularmente si este tema se decía que ya los servicios de inteligencia, estaba todo el mundo enterado que eso iba a ocurrir y que se supone que fue el momento menos oportuno, ¿no? Tal vez en otras circunstancias hubiera sido exitoso, pero bueno, quiero que me digas tu impresión en eso. Después de este pequeño corte volvemos enseguida con el mayor abogado, doctor, ¿no es cierto?, Pedro Mercado. Ya volvemos. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, El revés del derecho, Combates por nuestra historia, Disenso, Historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la.
Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Bueno, estamos de vuelta en el segundo bloque con el ex mayor abogado doctor Pedro Mercado, uno de los jefes, ¿cómo puedo decir? Uno de los dirigentes del movimiento Cara Pintada, en su momento y ahora. Había quedado medio en el bloque anterior, no sé cómo tirar la primera pregunta, ¿no? Una era el rol de Zein el-Din en el fondo, en este hecho. No voy a cuestionar Malvinas porque ya creo que lo dijeron varios y creo que ya está más que explicado a Nicolás Casanseu, que tampoco va para él este tema. Pero un poco el rol de Zein el-Din en eso, si tuvo la oportunidad de venir y no vino, ¿qué pasó? Y también si fue oportuno el 3 de diciembre y tal vez no esperar, porque por muchos lados escucho, bueno, ya se sabía que esto se iba a dar, ya se sabía, y Menem creo que ya se lo sabía. Y aparte estaba llegando George Bush, estaba llegando Bush a la Argentina, es decir, el tipo quería mostrar que era el todopoderoso. ¿Cómo veía? ¿Fue oportuno, no? Si me permitís, hago un pequeño excursus a esto. Sí, por favor. Porque esto ha sido algo reciente de lo que mencionaste sobre algunas manifestaciones del periodista Nicolás Casanseu con relación al coronel. Al coronel y a otros, sí. Ex veteranos, no ex porque no sos ex, veteranos de la guerra de Malvinas que han tenido una actuación destacada. En primer lugar, me genera un profundo dolor el hecho de que justamente personas que han estado en las islas y vivido todo lo que fue esta gesta, como la entendemos nosotros, del 2 de abril en adelante, que se produzca esta discordia, esta confrontación, estos desencuentros. Yo tengo un enorme respeto por todos quienes son veteranos de guerra de Malvinas, precisamente el hecho de no haber podido estar allí con la fracción que en ese momento tenía como jefe de un escuadrón de tanques, ha sido uno de esos episodios en la vida militar que uno le gustaría haber protagonizado, con todo lo que ello implica, por supuesto. Pero la circunstancia de que sean precisamente personas tan reconocidas no solamente en nuestro medio, sino hasta por el propio enemigo, que ha rendido su respeto a los actos heroicos que protagonizaron, que justamente se ponga en tela de juicio, se cuestione esto. Y realmente, quizá por desconocimiento de lo estrictamente militar, de cuál es el rol que le toca a un jefe de regimiento cuando le dan una misión, y la misión que le habían dado en ese momento al teniente coronel Zein el-Din y a su regimiento era una misión prioritaria, fundamental, si se quiere, de las más importantes que se pueden haber dado ahí a todo el contingente que estaba en Malvinas, porque era tener la defensa y proteger lo que era todas las instalaciones del aeropuerto de Malvinas, que era el único punto, en definitiva, que permitía tener un vínculo con el continente, con nuestro país, y que recibió más de 500 toneladas de bombas, dichas por el inglés y contabilizadas en el lugar, y con fracciones bajo su mando que fueron destacadas y que tuvieron misiones heroicas en Prado del Ganso y en otros combates en donde han tenido un rol protagónico fundamental. De manera tal de que
hacer una mención de que no se combatió o que él no combatió es desconocer en principio lo que es justamente los procedimientos militares, los procedimientos tácticos y hasta si se quiere estratégicos, de cuál es el rol que le corresponde a un jefe de una unidad. Es lamentable que esto se produzca precisamente en aquellas personas que han estado en Malvinas, han sido protagonistas y han sido reconocidos por sus actuaciones destacadas, tanto en lo militar como también en su labor periodística, como en el caso de Nicolás Casanseo. Pero yendo al otro tema que me preguntabas, que era con respecto justamente al coronel y así el por qué no se hizo presente antes del 3 de diciembre, antes de Villa Martelli. El coronel se encontraba en una misión diplomático-militar en Centroamérica. Su asiento físico era Panamá, pero él tenía responsabilidad con todo el área de Centroamérica, incluida la isla de Cuba. Y él llevó adelante una tarea destacada, y destacada no solamente por los países con quienes estuvo, sino también hasta destacada por los mismos oficiales americanos que estaban ahí destacados en Panamá, en el canal, con la custodia justamente del canal. Y cuando se produjo toda esta escalada que terminó precisamente en los acontecimientos de Semana Santa, se lo consultó al coronel, que estaba, reitero, en Centroamérica, y el coronel entendió en ese momento, y así se los manifestó a los distintos jefes de unidades que habían sido sus oficiales, por él instruidos en el curso de comandos y en el colegio militar, de que no era todavía el momento propicio, que entendía de que estas circunstancias que se estaban dando dentro de las instituciones militares, no solo de ejército, sino también de marina y de fuerza aérea y de otras fuerzas de seguridad, iban a provocar una reacción en los mandos internos, y que esa reacción era necesaria, en primer lugar, porque lo que se estaba llevando adelante era una enorme injusticia, y en segundo lugar, porque si esto se hacía exclusivamente dentro del ámbito del ejército, era como que quedaba circunscripto en una fuerza, lo mismo que estaba pasando dentro del ejército argentino se replicaba en las otras fuerzas, y también debían esas fuerzas pronunciarse. Entonces, querer provocar un levantamiento que estuviera circunscripto a la fuerza iba a ser algo limitado y que no iba a tener las consecuencias políticas de poner un freno a toda esta acción, y en todo caso no iba a tener, por así decir, el alcance que él entendía que debía provocarse con una manifestación de esta naturaleza. Así que él, en principio, dijo que él no compartía esa visión que tenían en ese momento los jefes de unidades, y que los exhortaba, por así decir, a que no llevaran adelante esta acción. Desde luego, esto era algo que en ese momento yo era capitán, no conocía estos pormenores, los conocí después a través de los mismos jefes que se pronunciaron en Semana Santa y en las acciones posteriores, y los conocí después también, obviamente,
de boca del propio coronel y de haber compartido con él muchos años en prisión. Así que esta fue la razón por la cual él no convino o concurrió antes. ¿Y por qué vino en diciembre del año 88? Bueno, precisamente en diciembre del año 88 se estaba dando una conjunción de hechos en donde ya la acción justamente de la acción política de estas organizaciones de derechos humanos y demás volvía a llevar adelante esta campaña para que se judicializara todo lo que había sido las consecuencias de la guerra contra la subversión y la guerra de Malvinas. Ya seguía una campaña de agresión contra las Fuerzas Armadas, seguía todo el desplazamiento de aquellos jefes y oficiales que habían tenido actuaciones destacadas en ambos episodios y que verdaderamente eran personas muy reconocidas dentro de la fuerza, y también políticamente se sabía de que se iba a hacer lo imposible para que las elecciones que se suponía que estaban previstas lógicamente para el año 89 no se llevaran adelante en términos normales. Todo esto entonces, ya en conocimiento del coronel y demás, hizo que algunos jefes y amigos de mucha confianza del coronel fueran a verlo a Panamá, les pusieran toda esta situación, y ahí sí el coronel entendió que ya no podía estar al margen de esta situación. El teniente coronel Rico estaba preso en ese entonces, junto con otros jefes que se habían levantado en Monte Caseros, con lo cual no había tampoco referentes dentro de la fuerza como para tomar este testimonio, y el coronel dijo que sí, vino, se hizo cargo y bueno, se produjo ese levantamiento en Villa Martelli, que se conoce como el levantamiento de Villa Martelli. Para nosotros y para el coronel, él le puso el nombre de la Operación Virgen del Carmen a ese levantamiento, y el del 3 de diciembre, Operación Virgen de Luján, que fue el último protagonizado por él. Ahora, ese levantamiento del 3 de diciembre, vamos un poquito para atrás, ¿fue oportuno? ¿Lo veían oportuno? ¿Era el momento? ¿Requería que fuera o había presión de abajo que era inevitablemente salir a...? Un poco de todo, pero trato de retomar algo que hablamos en el bloque anterior. Cuando el coronel Seinandini y digamos todos los que estábamos muy cercanos a él, tuvimos la información y los pormenores de lo que habían sido los tratados de Madrid a principios del año 90, ya ahí una relación que venía muy desgastada entre el coronel y el presidente Menem, una relación que se había iniciado de mucha cercanía, hasta si se quiere de mucha intimidad, porque Menem le había ofrecido que se hiciera cargo de la defensa, y él se negó, precisamente por el hecho de por haberse sublevado, entendía que no era ni la persona ni el ejemplo que se debía dar a unas nuevas Fuerzas Armadas. Así que él, pero que el ofrecimiento existió, lo estuvo, que el ofrecimiento también de que se orientara todo lo que era una política de defensa, también estuvo. Entonces, el incumplimiento de las distintas promesas que se fueron haciendo y este cambio radical que se hizo de la política con el comienzo de las relaciones carnales y este sometimiento, por así decir,
de toda la defensa, el control de Estados Unidos y de Inglaterra, obligaba a que algo se tuviera que hacer, y los planteos sucesivos que fue haciendo el coronel al presidente Menem fue provocando que se lo sancionara y que se lo llevara adelante medidas disciplinarias, a punto tal de que en diciembre del año 90 el coronel Zein estaba preso. Lo estuvo primero en La Pampa y después lo llevaron todavía más hacia el límite con Chile, en San Martín de los Andes. Desde ese punto de vista era totalmente inconveniente que el jefe o el comandante de una operación estuviera detenido, preso y fuera del lugar donde se iba a desarrollar la operación principal. En segunda medida, desde luego, esto era conocido no solamente por la inteligencia militar, porque varias de las personas que se acercaron al coronel o que han estado cerca con ellos también brindaron información a los mandos militares y por extensión también al poder político. Entonces, tanto los mandos militares como el poder político estaban al tanto de que había una operación en marcha. Al principio no se sabía ni el cuándo ni el dónde, por así decir, pero esto que estaban al tanto eran así, y así también los distintos aprestos o alistamientos que se fueron dando para prevenir que se produjeran este tipo de levantamientos. Así que tanto por la situación del coronel como por el conocimiento de que esto se iba a producir en este tiempo, hacían que fuera esto algo inoportuno. Pero hacia este fin de año, el fin del año 90, la mayoría de los jefes de unidades que estaban y que todavía tenían alguna cercanía y un predicamento con relación a lo que proponía el coronel Zein y todos los que teníamos un pensamiento nacional, iban a ser desplazados. Y ya aquellos jefes que por mérito le correspondían y que pudieran tener alguna afinidad con eso, también habían sido eliminados de esa posibilidad. Entonces se daba la situación de que en la mayoría de las unidades, a partir de fines del año 90, ya no iban a estar jefes y cuadros que tuvieran alguna vinculación con esto que nosotros proponíamos. Todo esto fue motivo de análisis, todo esto fue motivo de una confrontación interna, por así decir. Cuando hablamos de confrontación hablamos de discusión en términos militares, de ventajas, desventajas, y la realidad es que en los distintos lugares donde se llevaron adelante este alzamiento, en el inicio se lograron todos los objetivos, en el Estado Mayor, en el Regimiento de Patricios, en las unidades blindadas de Entre Ríos, que fue lo que a mí me tocó comandar, en algunas unidades blindadas de la provincia de Buenos Aires, en Tamse y en varios otros lugares que se pronunciaron, pero que por suerte al no moverse después no tuvieron consecuencias serias para los oficiales, jefes y suboficiales que se manifestaron. Pero bueno, es decir, se lograron esos objetivos iniciales. Después
el hecho de que la operación para sacar al coronel se hubiera fracasado, que se hubieran producido los acontecimientos en la madrugada en el regimiento de Patricios con la muerte de 2 jefes y de un suboficial, y toda una serie de sucesos que lógicamente fueron aprovechados también mediáticamente y demás, llevaron adelante una represión muy violenta, muy dura, también con bajas que se provocaron a lo largo de todo ese día y bueno, todo lo que estaba previsto al término del 3 de diciembre fue sofocado. Si el coronel hubiera estado, ¿hubiera sido distinto todo? ¿Hubiera habido éxito? Esto es un poco de ucronía, que la historia de lo que hubiera ocurrido, el pero día de sí, lunes, pero entiendo que sí. A ver, uno tiene que pensar lo siguiente. Esto fue el 3 de diciembre y el presidente Bush llegaba a Argentina el 5 de diciembre. A ver, ¿qué hubiera pasado si el coronel hubiera estado? Ciertamente las cosas hubieran sido distintas para muchos jefes de todo el país que tenían hacia el coronel un profundo respeto, admiración, y en muchos casos que habían dado su palabra de que hubieran estado si él estaba al frente. Pero así todo hubiera sido algo muy difícil por esto, porque políticamente había una situación de inestabilidad que obligaba a tomar una decisión, o el presidente Menem se volcaba decididamente, por así decir, por quienes nos estábamos alzando en ese momento, y eso tenía toda una serie de consecuencias, o bien ordenaba una represión y sofocar esto a sangre y fuego, porque también en este esquema de las relaciones carnales, al día siguiente prácticamente venía acá el presidente de los Estados Unidos y no podía estar el país bajo esta circunstancia, ¿no? Claro. Y aparte lo resuelven mucho más rápido. En ese aspecto no tiene ningún plurito, ¿no? De hecho, bueno, pregunto, una vez que se sofocó, digo, para ir cerrando, porque en realidad siempre fue interesante el tema y hay mucho para tocar en esto, pero una vez que se sofoca, bueno, van presos, ¿no es cierto? No hay ejecuciones. Había en un momento la idea de fusilar, ¿no? Del gobierno. Sí la había, ¿no? Sí la hubo. ¿No se da por qué motivo? A ver. Una intervención de la Virgen, supongo. Sin lugar a dudas. Sí lo hubo. La orden inicial era fusilar a los principales responsables. ¿Eso venía del presidente o el comandante de Balsa? Fue un asesoramiento que se hizo desde el ejército y que el presidente lo tomó, y la primera indicación que dio fue hacerlo. Y de hecho, en la misma noche del 3 de diciembre y en la madrugada del 4 de diciembre, en algunos lugares se hicieron, digamos, conatos de fusilamiento, es decir, a los jefes que estaban en esos momentos ya detenidos se los encapuchó a todas las manos y se los llevó con esa finalidad, y bueno, hecho que a Dios gracias no se produjo. Y ahí quienes intervinieron inmediatamente fueron 2 personas, el expresidente Frondizi, que se comunicó inmediatamente con el nuncio apostólico, y el nuncio apostólico con su santidad Juan Pablo II, y hubo una intervención directa
del Vaticano, con un pedido para que esto no se ejecutara, y bueno, esto derivó en que no se llevara adelante esta orden inicial, que de algún modo tenía una similitud, si se quiere, con los fusilamientos del año 56 del general Valle y otros. Es decir, este era un poco, no digo la simbología, pero era lo que se había propuesto en ese momento. Claro. Y se lamenta de que, es decir, lamento no, porque en realidad no hay ningún lamento en esto. Digo, ya pasó, los sentenciaron a la mayoría, ¿no es cierto? Dieron de baja un número importante de oficiales y suboficiales, ¿no? Pero hubo varios muertos, ¿no? Sí. Romero Mundani, si no me equivoco, Sí. coronel y otros. Y en este aspecto, digo, para ir cerrando, ¿quedaron fuerzas leales a los caras pintadas en las Fuerzas Armadas o fue cepillado todo? Digo, porque estamos viendo un ejército que es un felpudo hoy, que se lava las manos frente a muchas cosas, los que combatieron en Malvinas, los que combatieron contra la subversión, y sin duda en estos levantamientos que tuvieron un sentido, es decir, no era una cuestión vana, afectaba a la soberanía directamente, y después venía una reforma del Estado donde se entregaba absolutamente todo, o sea que era todo un paquetón este tratado de Acuerdo de Madrid, que era lógico que instituciones reaccionaran, algunos, al menos. Se lamentan de que esto primero se quedó, y si encuentran hoy con el tiempo algún tipo de simpatía, algún tipo de diciendo tenían razón. Un comentario previo a responderte esto último. Las consecuencias de la represión y la prisión al coronel Seglandini y a todos quienes lo acompañamos saltan a la vista. A partir de ese momento, en nuestro país se produjo un punto de inflexión que no era simplemente lo que podía afectar al sistema de defensa y de seguridad de la nación, sino que a partir de ahí es como que en este escenario de relaciones carnales y demás se dio un esquema de frivolidad, de corrupción, que alcanzó a todos los niveles. Y a todas las instituciones, no solamente las instituciones militares, que de alguna manera, digamos, fueron conniventes con todo esto, porque esta corruptela los tocó a todos, los tocó a ámbitos como era la justicia, desde luego, y que hoy la vemos, le tocó hasta la misma iglesia. Yo sostengo que lo que hoy se está viendo, si se quiere, como algo escandaloso de dirigentes políticos o políticos de renombre que están siendo sometidos a la justicia en un nivel, por así decir, nunca visto, no hubiera llegado a este extremo si no hubiera tenido como antecedente lo que ocurrió en esa década del 90. Hay que recordar simplemente lo que significó el despilfarro con las privatizaciones, que llevó a que los sindicatos se empobrecieran en sí, pero los sindicalistas devinieron en empresarios ricos. Bueno, y en todos los órdenes esto se dio de una manera, ¿no es cierto?, realmente escandalosa. De este escándalo no escaparon las Fuerzas Armadas, y pese a que se llevó a niveles de indefensión, cuando lo hablamos de niveles de indefensión lo hablamos en términos porcentuales de cuánto es lo que se destina en el Producto Bruto a lo que es en defensa. Y si uno ve lo que ocurrió en toda esa década, se llegó a niveles en donde virtualmente nuestra nación quedó sin ninguna reserva, si se quiere, militar,
y que las consecuencias a partir de ahí también la hemos visto en un grado exponencial en cómo esto se replicó en el avance indiscriminado de la inseguridad y de la violencia generalizada, ya no con, digamos, un terrorismo como los conocimos en el 70, sino con el narcotráfico, el narcoterrorismo, bandas armadas que venían ya con modelos desde que se replicaban de Brasil, como el Comando Vermelho, el primer Comando Capital, que con sede en San Pablo, que todo esto se ha nutrido, por así decir, las bandas acá en el país, y de ser un país que en ese momento era de tránsito de la droga, pasó a ser productor y consumidor. Productor, consumidor, y diría yo la plataforma de exportación al mundo prácticamente de la mayor cantidad de droga que hoy se está comercializando. Es decir, por la hidrovía y otros lugares, hoy esto es lo que hoy se conoce. Entonces, lo que significó esa época en adelante, trajo, además de la indefensión, toda una serie de catástrofes que hoy las tenemos, lógicamente, con otras administraciones, con otros gobiernos, pero a la vista. Y si han quedado, yo no hablo de cara pintadas, hablo de soldados que tienen un sentimiento de patria, un sentimiento nacional y de respeto por los que han sido las glorias y las tradiciones de nuestra historia, empezando por nuestro héroe máximo, ¿no es cierto?, el general San Martín, y todo lo que fue justamente su ideario, todo lo que fue su código de honor sanmartiniano. Yo entiendo que hay muchos oficiales y suboficiales, y hoy también voluntarios del ejército y también de otras fuerzas que sostienen ese ideario, y que lo vemos también por el cómo se acercan a querer saber qué es lo que hicimos, qué es lo que fuimos, el porqué de nuestros actos, el querer conocer lo que se haya escrito sobre esto, y el tener una proximidad, si se quiere, a modo de consulta, a modo de orientación que uno le puede dar. Desde luego, nosotros ya no estamos en el ejército formal o en las fuerzas formales, tampoco estamos ni en actividad, por una cuestión no solo administrativa, sino también por una cuestión de edad. Así que, más allá que la posibilidad de orientar, de dar consejos y de tratar de ser coherentes en el ejemplo y en la conducta de nuestros actos, bueno, creo que eso también marca un rumbo que distingue de esta especie así de contracultura o guerra contracultura que se ha hecho contra lo que eran una historia gloriosa en nuestro ejército. Y una historia donde tenemos ejemplos recientes, como lo que se dieron en los montes tucumanos y combatiendo al terrorismo marxista, como también lo que se dio en la turba malvinera y en nuestro mar epicontinental, nuestro mar argentino, contra el inglés. Así que mientras haya argentinos que sostengan todo eso, bueno, ahí seguirá estando el espíritu nacional, que era lo que nosotros defendíamos y sosteníamos. Gracias, Pedro Mercado. Muchísimas gracias por haber dado la oportunidad de hablar un poquito de todo esto y conocer un poquito más de fondo, ¿no?, el tema. Cara pintada, obviamente lo que lleva este pronunciamiento, y bueno, seguramente en alguna oportunidad profundizaremos un poco más. Hay mucho para preguntar también y mucho para saber, y creo que a nuestro público le interesa. Así que te agradezco muchísimo por haber venido. Y muchas gracias, y un respeto enorme a los caídos en combate,
no solamente el 3 de diciembre que cayeron, hacia él y hacia su familia, sino todos los que han caído luchando por los valores de la patria. Y por supuesto, un respeto enorme que tengo y siento hacia todos los jefes, oficiales y suboficiales que se hicieron presentes en aquella jornada del 3 de diciembre del 90. Gloria y honor para muchos de ellos, todos sin duda. Muchas gracias. Gracias. A todos ustedes, bueno, creo que qué interesante, ¿no? Todo lo que nos ha dicho Mercado en este aspecto, ¿no es cierto? Uno a veces, en épocas, ¿no? Se hablaba tanto de endiosar la democracia, y de alguna manera la interrupción democrática en diferentes etapas de nuestra vida eran por instituciones que tenían una fuerza particular, ¿no? Las Fuerzas Armadas y la Iglesia eran las dos instituciones que podían tener ascendencia sobre las decisiones o circunstancias críticas que pudiera vivir el país, buenas o malas, equivocadas o fomentadas también por diferentes sectores internacionales, ¿no? Que también los golpes venían con apoyo norteamericano, inglés, etcétera, etcétera. Pero también es verdad que después vino el venimiento de la democracia, tanta alaraca sobre el tema de la democracia, transformándolo en una especie de religión, que al final de cuentas termina siendo peor que aquello que se interrumpió durante épocas X. ¿Por qué? Porque la corrupción, por todo lo que fuera, ¿no? Entrega, y de repente había valores internos en las Fuerzas Armadas que podían reaccionar al respecto. Casos cara pintada en las décadas del 90, ¿no? Plantea algo muy puntual, no solo que se venía arrastrando del 87 a través de todos estos levantamientos, Montecasero, Villa Martel y La Tablada, que eran demostraciones, que eran coletazos que venían todavía de épocas anteriores y que querían someter a las Fuerzas Armadas al escarnio y transformarla en el elemento fundamental de escarnio, ¿no? De culpable de todo. Pero después la democracia que vino era la democracia que era entreguista, financiada por las grandes corporaciones, con los intereses bajo el brazo, y eso es lo que hemos visto desde el 83, lo digo del 76 en adelante, pero bueno, vamos a ir del 83 hasta hoy en día, donde la pobreza, la entrega, y todo a través del nombre de la democracia, sea gobiernos como Menem, Alfonsín o todos los que vinieron después. Bien dice acá Mercado la corrupción, ¿no? Era un tema fundamental. La entrega soberana, sin duda. Reforma del Estado, entrega del patrimonio, ¿no? Recordemos que después de Malvinas sacan el decreto de Rivadavia, de Bernardino Rivadavia, nombrando a Inglaterra la nación más favorecida en las privatizaciones de la Argentina. O sea, le entregamos al enemigo, no solo ocupa nuestro territorio, sino que encima le entregamos todas nuestras riquezas, lo que se llamaba el Commonwealth. Así que la democracia no ha traído más que penurias, más que drama, y con esta, ¿no? Emblema de que, bueno, podemos decidir nosotros, nadie puede interrumpir un gobierno y tener que soportarlo hasta la siguiente elección. O sea, esta mentira permanente electoral que después se transforma, ¿no es cierto?, en gobierno, y cuando el gobierno hace todo lo contrario de lo que dijo durante toda la campaña, que ya lo tenemos como una constante, o un cambio de partido, o entrega, es así. Lo vivimos en este gobierno hoy y lo hemos vivido en todos los gobiernos anteriores, desde el 76 en adelante. Siempre ha habido, ¿no?, sometimiento, ¿no?, nuestro hacia el poder extranjero. Pero está muy bien. Entonces uno dice, los levantamientos eran buenos, no eran buenos. Y bueno, el levantamiento cara pintada del 90 fue algo importante, porque marcó algo que se venía dando y que ya el coronel Zeneldín venía anunciando que se podía dar, ¿no es cierto?, en este nuevo mundo, del nuevo orden mundial, ¿no es cierto?, del año 2000, que nos encontrará unidos o dominados, la última, ¿no es cierto?, llave que era Malvinas, y que si eso no se lograba con una buena negociación y qué sé yo, podíamos terminar en un país totalmente descuartizado, como estamos hoy, ¿no? Y entonces uno dice, en las Fuerzas Armadas siempre hubo un sentimiento nacional, especialmente cuadros jóvenes. Los mayores, bueno, ya se acomodan, ¿no?
Por eso, de alguna manera, hasta teniente coronel es del ejército, y ya coronel es de la nación. Entonces ya hay acomodo, ya empieza la política en eso. De todas maneras, más allá de todo, digo que pudieron haber sido cuadros jóvenes que con un gran sentimiento nacional podían prever todo el drama que venimos viviendo hasta el hoy. Y que vamos a vivir peor todavía, porque ya no existe más ese ejército, esas Fuerzas Armadas, ni ese sentimiento nacional. Y está demostrado en que no hay reacciones. Entonces, nos debe servir mañana, hoy, que se cumple el 3 de diciembre, reconocer que hay que volver a levantar ese espíritu nacional, volver a pelear por la patria, que vale la pena, volver a correr sangre en nuestras venas para volver de vuelta, de alguna manera, a reconquistar lo perdido. Y volverlo a hacer, volver a reconstruir esta patria que tanto necesita de nosotros. Y que no es que alguien venga, ¿no?, que alguien haga algo, sino que somos nosotros los que tenemos que activar esa responsabilidad, por el bien común, por el bien de la patria, ¿no es cierto?, y por el bien de las futuras generaciones. El ejemplo Cara Pintada fue una marca inicial. ¿Qué viene después? Eso es el rol que tenemos nosotros. Los espero en otra entrega de Contracara, aquí por Tele 1. Toda la verdad primero. Chao.